Amigas, amigos, ¿qué tal están ustedes? Señoras y señores, hay movimientos, desde luego, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nombramiento de Norma Lucía Piña. El tema no está relacionado a las órdenes que se puso el presidente, sino que fue la simulación. El Poder Judicial enfrenta problemas de credibilidad, pero de mucho tiempo. Los famosos logros que presumió Arturo Saldívar no dejaron de ser demagogos. Su apoyo a un grupo contrario, la operatividad que ejerció para poder, junto con Claudio X González, sacar de la jugada a Yasmín Esquivel Moza, la ministra que aspiró a ser presidenta de la Suprema Corte, que le dio resultado. Ahora, lo que se viene es algo que tiene que trabajar el Poder Legislativo. ¿Qué es lo que viene? Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal, que es el corazón del Poder Judicial, dicen los propios letrados, pues ese debiera estar regulado no por la presidenta o el presidente de la Suprema Corte. Más aún, se tienen que establecer mecanismos de control sobre la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien no la revisa nadie, a excepción del presupuesto que se ejerce cada año por parte de la Cámara de Diputados. No hay una revisión puntual de los casos. El Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que debiera vigilar jueces y juezas federales, se convierte en algo así como el castillo de la pureza. Lo ha dicho el propio presidente de la República. Ahí nadie comete errores, todos son perfectos. Esta confrontación cantada ya apura acciones por parte de los operadores políticos del presidente de la República. Y uno de los primeros movimientos que buscaría Adán Augusto López Hernández es el reemplazo de Saldívar, porque está raspada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy raspada quedó con el nombramiento de la maestra, porque es maestra, profesora, Norma Piña. Enrique Priego, que es una persona de las confianzas del presidente de la República, que es el titular del Poder Judicial en Tabasco, que sería el relevo de la posible salida del expresidente del máximo tribunal, es decir, de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. La ministra Piña llegó con la espada desenvainada, ya se autonombra anti-4T, es del grupo de Claudio X González, por eso fue todo el enjuague que hicieron. Saldívar se prestó a esto, ahora las cosas pintan diferente. Carlos Alpizar se llama el amigo de Carlos Loret de Mola, que habría orquestado todo este enjuague en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La situación no es sencilla, pero tampoco complicada. Ya la ministra presidenta tomó el control del Consejo de la Judicatura Federal y ya corrió al polémico operador de Saldívar, Arturo Alpizar, amigo de Loret de Mola. Les hizo el favor y luego lo corrieron. Juega todo esto en una estrategia que la salida de Saldívar por lo pronto serena los ánimos, pero no es lo único que se tiene que hacer. Creo que habría la necesidad de presentar una iniciativa de ley al Poder Judicial para terminar con todo esto que ha sido una carabina de Ambrosio, un verdadero pitorreo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque Saldívar abrió una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro de tristes antecedentes, que fue responsable de la suspensión de la reforma eléctrica de AMLO, señalado por el presidente por supuestos nexos con Claudio X González y José Ramón Cosío. En un debate público que se llevó a cabo en el Canal 14, me llama mucho la atención las posturas que asumen los analistas como Fabricio Mejía, como Genaro Villamil y otros invitados respecto al tema de la Suprema Corte. Dicen muchas verdades. Le comento algunas y luego le comparto las opiniones. Entonces, Gómez Fierro lo que hizo con ese amparo extensivo fue demostrar un nivel, digamos, de complicidad con las industrias extranjeras eléctricas, pero también de impunidad, porque nadie lo revisó. Y con esto termino. Una de las reformas que se tiene que hacer en México al Poder Judicial es que no es posible que la judicatura esté presidida por el mismo
presidente titular de la del Suprema, poder de la Suprema Corte. O sea, Así ellos es. se revisan a sí mismos. Eso no es división de poderes. Así es. Tendría que haber otra instancia autónoma del Poder Judicial que revisara la actuación de los jueces y pudiera limpiar eso desde adentro. Y yo coincido con Óscar, es decir, todo esto que dijo Saldívar fue más retórica que lo que realmente se hizo, ¿no? Sí, no, y además está la elección del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, que es un tribunal medio amorfo, porque no depende de la Suprema Corte de Justicia ni del Consejo de la Judicatura. Sí. Este ministro que acaban de elegir, el Guillermo Valls, Memito, así le dicen, porque de cariño, pues no ante quién es. ¿De quién depende? Ante quién va a rendir cuentas, ¿no? Sí. Exacto, eso es. Y sobre todo, esto que está diciendo, que dijiste, Óscar, es interesante porque el Poder Judicial siempre se nos olvida. Pero yo sí observé, no sé cómo observen ustedes, que había como si un plan como para revertir el tema de la reforma del 28 constitucional en contra de la condonación de impuestos. Así es. Tú tenías de candidato a un ex jefe del SAT, como es el ministro Ortiz Mena. Gutiérrez. Y tienes, en el caso del poder de este tribunal, a un claro representante de esos intereses que también fue funcionario del SAT, ¿no? Es decir, la mancuerna. Ahí hay, o sea, son los intereses que no salen a dar la cara, pero que operan en esta supuesta división de poderes. Y lo puedes complementar con el Tribunal Electoral, ¿no? Además, Digo, o sea, también los que están ahí están claramente identificados con los intereses del viejo régimen, ¿no? De los viejos regímenes, no solamente del sexenio anterior, sino de toda la historia que traemos arrastrando. Entonces traemos en materia de justicia electoral, en materia de justicia legal, en distintos ámbitos de lo contencioso administrativo, traemos un rezago impresionante y es una de las... Yo por eso lo pondría en primer lugar, ¿no? La gente en este país ya vio que puede haber y se puede ir avanzando hacia justicia social, hacia otro tipo de justicias, pero en lo que es la justicia legal no avanzamos. Entonces yo sí quiero ver ahora a la nueva ministra Piña para ver si realmente va a avanzar o va a convertirse en un dique que no deje pasar absolutamente ninguna de las acciones que eventualmente le pueda llevar a cabo el presidente. Así que lo retome la oposición para decir, en la Corte lo resolvemos. Y que esta ministra se convierta básicamente en el exponente de va por México en la Corte, ¿no? Exactamente. Así es. Creo que eso lo vamos a ver. Y hay una gran tentación. A mí me llamó la atención esta felicidad así como de la coalición arcoíris de Lorenzo Córdoba, el INAI, el IFETEL, el propio Gómez Fierro, al que yo mencionaba. El ministro Gómez Fierro, el magistrado Gómez Fierro. Es que no hay que olvidar algunos ejemplos que nos dan cuenta de hasta dónde están precisamente cómo estos jueces, estos magistrados son representantes de unos intereses determinados. Yo recuerdo que muchas veces hicimos reportajes de los abogados, le llamábamos los abogados del diablo, ¿no? Así es. Y entonces, pues, de pronto empezaron a caer a la cárcel algunos de ellos, como Collado, ¿no? Que de la noche a la mañana se hacían multimillonarios porque defendían a los presidentes. Diego Fernández de Ceballos, no se diga, era uno de esos abogados. Fauci Hamdan del PAN, Santiago Krill, Fernando Gómez Montt, que fue el artífice de la reforma constitucional del sedillismo. Velázquez, en fin. Roberto Gil Suárez ahora. Roberto Gil Suárez, claro, ¿no? Entonces, creo que en esos personajes encarna muy bien toda la corrupción política y jurídica que hay en la Suprema Corte y que por lo que estamos viendo no se ve a corto plazo solución. Por eso lo pongo como un gran pendiente y como una responsabilidad para la ministra que entra, ¿no? Vamos a ver. Leti. No, pues asusta, porque además los ministros, por ejemplo, pues por más que celebren, ¿no?, de la trayectoria y luego casi que feminista resultó la ministra, ¿no?, presidenta ahora. Bueno, yo la verdad tampoco es que conozco muy bien esos grupos,
pero lo que sí me llama la atención es cómo pues son personas que han estado ahí, si no 20, 30 o hasta 40 años. Claro, entonces sí. son estos grupos de poder muy, muy poderosos, con una trayectoria que además implica pues redes de complicidad, y digo complicidad porque claramente también así se han movido. Entonces, sí me parece que va a ser muy interesante darle seguimiento más preciso, lo que, insisto, es una cosa positiva porque ya no es que se puedan ir tan en blanco. Exacto. Ya hay una observancia que al final creo que hay que mantener muy de cerca, porque ha sido un poder muy, muy oscuro, muy trabajando entre ellos, muy entre estas discusiones de que si el salario es mayor que el del presidente, sí o no, y nos hemos enfocado, por Así ejemplo, es. al INE. Y sin embargo también en el caso de este poder ha sido pues claramente muy reacio a adaptarse a los tiempos de pues la austeridad republicana que se ha vivido, ¿no? Entonces sí me parece que la observancia es definitivamente una de las cosas que hay que tener en este año. Por lo menos. Bueno, ahí tiene usted opiniones interesantes, le comparto, le comento. El tiro está cantado de Norma Piña, reconocida. Sí, es que es a todas luces un problema serio el del Poder Judicial. Pero con esta ministra que se acaba de elegir, vamos, tiene dos caminos. O aplicar verdaderamente algo, porque no se puede aplicar todo el derecho porque están los intereses de por medio, o se suma a la cargada de Va por México, tal como lo comentaron los expertos que estuvieron en esa mesa, entre ellos Fabricio Mejía y el propio Genaro Villamil. ¿Será que finalmente se carga al grupo que pertenece, al de Va por México, el empresario que compra todo y que es activista social, pero que al final de cuentas pues no le han resultado las cosas? Y ahí es donde tiene que entrar la operación política, el feeling de quienes operan políticamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque una cosa es que sea la presidenta de la Suprema Corte con un coto de votos de 6, pero que se le pueden ir 2 fácilmente, y los otros ministros que no habrían quedado muy conformes con la salida de Ortiz Mena. Hay un interesante debate al interior, pero creo que es el momento adecuado para que el Poder Legislativo empiece a analizar a uno de los poderes terciarios de este país que tiene un 94% de inefectividad, solo un 6% de efectividad en el trabajo relacionado con los grandes temas de este país. Si la postura de la ministra Norma Piña, nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es estar en contra de todo lo que manda el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, entonces habrá, y creo que ya debe haber acciones, en la salida de Saldívar para evitar mayores fricciones ahí, la intervención grosera de Claudio X González, la salida de Yasmín Esquivel Moza, no de la Suprema Corte porque no la pueden correr, pero sí tendrá que operar más, tanto Loretta Ortiz Alf como Yasmín Esquivel Moza, que quedan como las únicas representantes del pueblo verdaderamente en esa Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema no es menor, hay, pues asusta así acudir ante un juez cuando sabes que la justicia en México sigue estando al mejor postor. Y en un grupúsculo de 11 ministras y ministros, pues caray, ellos traen sus propios enjuagues, maneja aparte la propia ministra el Consejo de la Judicatura Federal, donde también hay representantes de la Cuarta Transformación, pero no tienen el poder para ejercer cambios verdaderos. Poder judicial cuestionado, al servicio del PRIAN, al servicio de Claudio Jicotenca González Guajardo. Vamos a ver, porque lo que ya está en puerta son son recursos de inconstitucionalidad sobre las reformas, no al 28 todavía, pero sí sobre las leyes secundarias, las reformas que se hicieron a leyes secundarias en materia electoral. Será un buen termómetro y creo que deben estar los operadores políticos de Palacio Nacional, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre estos temas. No se puede erradicar todo en el corto plazo, pero sí se puede preparar una serie de acciones que en el largo plazo te den lo que buscas, que es equilibrio y que es justicia para todos, no para unos cuantos. El juez Gómez Fierro, nómbreme otro. Caray, así andan las cosas en el Poder Judicial hoy, tan corrompido, y creo que nos va, o le va peor al país con esta ministra. Están informadas, amigos y amigas, yo regreso con más información.